¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y recuerden que aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Antes de comenzar, quiero agradecer a todas las personas que han apoyado a este canal. Estamos muy contentos porque hoy estamos publicando en este momento el video número 200. Tenemos publicadas 12 listas de reproducción, 12 asignaturas distintas y estamos casi logrando 400,000 visitas en lo que va de la pandemia, porque prácticamente este canal nació con la pandemia. Muchísimas gracias por su apoyo y por supuesto estamos muy motivados y seguiremos publicando más videos. Para la sesión del día de hoy estaremos trabajando, el video tiene el título de Revolución Industrial, causas y consecuencias. El objetivo es conocer en qué consistió la revolución industrial. Además vamos a identificar 3 causas y 3 consecuencias y al final vamos a determinar la importancia que tuvo la revolución industrial en el orden mundial. Dicho lo anterior, entonces es momento de comenzar. Tenemos que decir entonces que la revolución industrial fue un proceso de profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas que se desarrolló entre el año de 1760 a 1840 y que tuvo su origen en Inglaterra principalmente, y que cuando nosotros decimos revolución industrial tenemos que considerarlo prácticamente un parteaguas en la historia mundial. Las sociedades, el mundo será muy distinto antes y después de la revolución industrial. Habrá entonces que considerar sobre todo intensas transformaciones en el ámbito económico, social, cultural y tecnológico. Antes y después de la revolución industrial el mundo será muy distinto. Algunos autores incluso lo llegan a considerar prácticamente como si fuera el internet, lo llegan a comparar con lo que ha sucedido en años recientes en esta revolución que generó el internet. Así de tamaño tenemos que considerar a la revolución industrial. En resumen entonces, la revolución industrial significó la creación de innovaciones tecnológicas y científicas que supusieron una ruptura con las estructuras socioeconómicas existentes hasta el momento. Así tenemos que ver, por supuesto, sobre todo la situación tecnológica y científica. El tren, por ejemplo, será uno de los símbolos de la revolución industrial. Esta situación de poder movilizar mercancías y personas en menor tiempo, pues va a considerarse como una situación trascendental en cuanto a la revolución industrial. Cuando decimos revolución industrial, tenemos que pensar sobre todo también en estos cambios que se generaron en el ámbito tecnológico y científico. Vamos a ver algunas de las causas. En este caso tendríamos que pensar en la revolución burguesa del siglo XVII, dándose con ello la abolición del sistema feudal. Van a surgir nuevos actores y clases sociales que buscaron tener acceso en los ámbitos económico, político, entre otros. La burguesía será entonces una de las nuevas clases sociales. Son en este caso comerciantes que tendrán esta posibilidad de hacerse de poder económico en principio, porque al final van a ser el intermediario entre el productor y el consumidor. Al final entonces la burguesía comienza a tener en sus manos acumulación de riqueza y esto va a generar que anhelen también acceso, por ejemplo, a el poder político. Van a reemplazar prácticamente a los señores feudales e incluso también tratarán, ¿verdad?, de reemplazar a las monarquías. Algunos consideran que este tipo de revoluciones burguesas es el preámbulo que se vivió en la Revolución Francesa. Otra de las causas que debemos considerar es también la situación de la existencia de una abundante mano de obra. Las innovaciones que se produjeron sobre todo en el campo, en la cuestión agrícola,
permitieron un aumento de productividad que significaron más alimentos y sobre todo acumulación. Aquí podríamos también decir que la revolución industrial fue generada por la necesidad del ser humano para poder crear en menor tiempo más productos. El aumento tal vez de la población en Europa, el número de personas que fue aumentando, pues fue generando la posibilidad y la necesidad sobre todo de que se tuviera estas innovaciones que van a tener un aumento en la productividad y que pues así al final va a significar la acumulación, por ejemplo, de alimentos. Esto va a dar mucha seguridad a las personas porque al final en épocas, por ejemplo, con condiciones climáticas adversas, pues habrá la situación de tener alimentos y no tener esta cuestión, por ejemplo, de hambrunas que se padecieron en Europa durante algunas temporalidades. Otra de las causas que también se debe considerar, ¿no?, en esta cuestión de la revolución industrial es la Ilustración y el contexto intelectual que promovió. Fue clave para generar, a la hora de generar condiciones culturales que favorecieran sobre todo la innovación tecnológica. Entonces, podríamos decir que la Ilustración, este proceso donde las personas comenzaron a utilizar su inteligencia, el uso de la razón, para poder tener acceso a, por ejemplo, pues, cuestiones relacionadas a mayor felicidad, ¿no? Y por supuesto tener esta cuestión de innovación. Dicho de manera sencilla, entonces, la Ilustración se va a considerar como una causa de la revolución industrial porque va a promover sobre todo el desarrollo científico, donde las personas comenzaron a buscar solucionar todas aquellas problemáticas que estaban padeciendo. Por ejemplo, en cuestiones, ya dijimos, de alimentación o tal vez incluso en cuestiones educativas o de salud pública. Vamos ahora a hablar de algunas consecuencias. Tendremos en primer término la producción mecanizada generó un descenso del trabajo artesanal. Esta nueva forma de producción dio lugar a que los talleres fueran desplazados por grandes centros fabriles. Y así podríamos decir que se abandona la artesanía, el arte, queda atrás por la producción en serie, por la producción masiva de algunos productos. Esta producción mecanizada entonces hace que las personas dejen de tener esta posibilidad de hacer productos únicos o de innovar. Así las personas comienzan, en lugar de crear arte, pues van a crear productos hechos en serie. Y esta producción mecanizada va a generar nuevas formas de comportamiento, nuevas cuestiones culturales que van a abandonar sobre todo, por ejemplo, estos talleres que eran, pues digamos, atendidos por familias. Incluso se podría hablar de un rompimiento en el núcleo familiar, porque antes las personas trabajaban en su casa, en su taller, y entonces había allí una unión importante en cuestiones familiares. Cuando comienza la revolución industrial, una consecuencia sería que las personas abandonan estos talleres familiares y van a trabajar a las fábricas, y se dará también incluso una situación de quebranto en el vínculo familiar. Otra consecuencia es la situación de que con la expansión de grandes centros de producción industrial, pues va también a surgir una nueva clase social, el proletariado industrial. El proletariado que, pues de cierta manera, pues hace que las personas estén trabajando ahora en fábricas. Las características de estos trabajadores entonces pues van a romper con la naturaleza y comportamientos de épocas anteriores. Las situaciones que se van a dar, sobre todo por las condiciones en las que estaban trabajando algunas personas, pues va a generar incluso el surgimiento del socialismo y el comunismo. Cuando hablamos entonces del proletariado industrial, estamos hablando de personas que estarán organizándose a través de las fábricas para poder, en este caso, liberarse de esta cuestión de un dominio, podríamos decir, en cuestiones de la distribución de la riqueza. Y entonces esta expansión de los centros de producción industrial pues va a generar entonces que se rompa
la situación de comportamientos que tenían que ver con una vida rural y ahora en ciudades, por ejemplo, como estamos observando en nuestra imagen. Tenemos otra consecuencia más que tiene que ver con el éxodo rural hacia las zonas industriales, que va a modificar la estructura y el tamaño de las ciudades. Este hecho provocó que las condiciones de vida en los ámbitos de higiene y salud se volvieran precarias. Al haber entonces un desarrollo importante en la industria, muchas personas comenzarán a abandonar la vida rural y comenzarán a migrar a las ciudades. Las ciudades entonces comenzarán a crecer de forma desproporcionada y acelerada. Estas situaciones entonces va a generar que existan condiciones de higiene y salud muy precarias y que entonces las ciudades comenzarán a tener problemas, por ejemplo, de contaminación, entre otros. Este éxodo rural sería entonces esta migración considerada como una consecuencia de la revolución industrial. Y bueno, vamos dándole cierre a este video. Se habla siempre de 4 revoluciones industriales. Nosotros hemos hecho énfasis y hemos explicado la primera que estamos observando aquí en la imagen que estamos proyectando, que tiene que ver pues prácticamente con la mecanización, la aparición de la máquina de vapor, energía hidráulica, entre otras cuestiones. Ya las posteriores revoluciones industriales presentarán otras condiciones. Y bueno, como conclusiones, pues podríamos decir que la revolución industrial no sucedió al mismo tiempo en todo el mundo. Como dijimos, la cuna de la revolución industrial se considera Inglaterra, pero pues habrá que considerar que se va a expandir poco a poco, primero en Europa, y que incluso en el caso del continente americano, en el caso de nuestro país, en México, pues podríamos decir que la revolución industrial pues prácticamente llegó en la época del Porfiriato. Además podríamos decir que la revolución industrial marcó el inicio de una nueva era. Eso es muy importante, que se considere pues prácticamente como un nuevo mundo después de la revolución industrial. Además estableció nuevas clases sociales que ya hemos anunciado, casos de la burguesía y el proletariado, y al final debemos considerar que la revolución industrial instauró mayor desequilibrio entre países pobres y países ricos. Habrá entonces una cuestión importante de marcar mayor diferencia entre los países desarrollados y los subdesarrollados. Y con esto le damos fin a la presentación. Muchísimas gracias por su atención. Los invitamos a suscribirse al canal para que esto pues siga creciendo. Estamos súper contentos con esto, y que también los invitamos a que activen la campanita de notificaciones para que cada que subamos un video pues YouTube le mande una notificación, un aviso. Por el momento es todo. Muchísimas gracias por su atención y nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.